La verdad es que ahí ya tienes la ecuación. Mira, déjame, te digo. Dice, el alcance R de un proyectil lanzado con una velocidad inicial de sub cero y con un ángulo θ respecto a la horizontal es R igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2θ sobre G. Este es el alcance horizontal máximo de un proyectil. Esto lo estudian en física, en el movimiento de proyectiles. Cuando tú lanzas un proyectil, hace todo el movimiento completo a este alcance horizontal máximo, es a lo que se conoce como R. Esta R se da con una cierta velocidad de salida y en un cierto ángulo de salida. De estos valores depende el alcance horizontal. Si el ángulo es muy pequeño, pues va a tener un alcance horizontal pequeño. Y si es muy grande, pues igual, porque sube mucho, pero igual va a caer antes. Entonces, si la velocidad inicial es constante, el alcance horizontal depende del valor de θ. Para un valor de θ muy pequeño, a lo mejor nada más hace esto. Y para un valor de θ muy grande, pues irá mucho, pero igual va a caer luego. Entonces, lo que te piden es, bueno, ¿qué es la aceleración debida a la gravedad? Calcular el ángulo θ que produce el alcance máximo. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar, suponiendo que la velocidad inicial es el mismo valor para todos los casos, ¿para qué valor de θ el alcance R toma su valor máximo? Es lo que te están preguntando. Porque como te digo, si θ es muy pequeño, pues el alcance va a ser poco. O si es muy grande, irá mucho, pero igual va a caer antes. Entonces, para la misma velocidad inicial, pues si esta permanece constante, ¿para qué valor de θ R toma su valor máximo? Y ya R ya te la dan. Lo único que tienes que hacer es, como R es la que tiene que ser máximo, pues derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Ni siquiera tienes que plantear una ecuación, ya la tienes. En todos los demás problemas, por ejemplo, que nos han pedido que el área encerrada sea máxima o que el volumen sea máximo, etcétera, hemos tenido que plantear una ecuación. Bueno, aquí ni siquiera tienes que plantear la ecuación, ya te la dan. Y tú tienes ya que esta es la expresión que te da R. Y sabes que la velocidad inicial y la aceleración debida a la gravedad las vas a permanecer constantes. La única variable que tienes es θ. Por lo tanto, si esto es lo que quieres que sea máximo, pues es lo que vas a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Pero tu única variable va a ser θ. Todo lo demás es constante. No sé cuál sea el problema, a ver, platícame. ¿Qué es lo que no te queda claro? Perdón, profe, no sabía que, o sea, no tenía presente que esa era la ecuación que tenía que derivar. Yo pensé que tenía que encontrar otra para deshacerme de gravedad o de R. Fíjate, es que volvemos a Pero lo mismo. y G ya es una constante, Sí, que es mira, la gravedad. volvemos a lo mismo. Necesitamos leer el problema, entender el problema. Porque si tú lo lees, el problema dice, el alcance R de un proyectil lanzado con velocidad inicial v sub 0 y con un ángulo θ respecto a la horizontal es R igual a. O sea, ya te dicen que esto es el alcance horizontal máximo bajo esas condiciones, de esa manera. Ahora, lo que te preguntan es, ¿para qué valor de θ el alcance horizontal es el máximo posible? Entonces, ya te dan el alcance horizontal que es este. Bueno, pues ahora te preguntan, ¿para qué valor de θ esta R es máxima?
Bueno, pues si tú quieres que R sea máxima, pues lo que tienes que hacer es derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Y ya tienes R. Ya ni siquiera tienes que plantear eso. Ya la tienes. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Derivando. Bueno, y velocidad inicial al cuadrado y que son constantes, podemos dejarlas afuera y derivamos solamente la variable. Es un seno de U. ¿Cuál es la derivada del seno de U? Es coseno de U por la derivada de U, que es 2. Es decir, la derivada es 2 velocidad inicial al cuadrado sobre G, coseno de 2 beta. Esa es la derivada. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Pues la igualamos a 0. 2 velocidad inicial al cuadrado sobre G, coseno de 2 beta, igual a 0. Y resolvemos la ecuación. Bueno, tan fácil como esto. Y todo esto está multiplicando al coseno, que es el que queremos, porque lo que queremos es teta, y esto es constante. Y todo esto está multiplicando al coseno de 2 teta, pues lo pasamos dividiendo del otro lado. Y 0 entre cualquier constante sigue siendo 0. Coseno de 2 teta es igual a 0. Entonces, pues hay que resolver eso. ¿Cómo cancelas el coseno? Pues aplicas la función inversa. Arco coseno de cada lado y te va a quedar que 2 teta va a ser el arco coseno de 0. Tomamos la calculadora. ¿Cuánto nos da arco coseno de 0? Coseno inverso de 0. 90. 90 grados, entonces. 2 teta igual a 90 grados. El 2 pasa dividiendo. Teta vale 45 grados. Es decir que cuando teta vale 45 grados, el alcance horizontal es el mayor posible. Para teta igual a 45 grados. Y ya, se acabó. ¿Ustedes están llevando física A? De las materias del departamento. Sí. ¿Y ya vieron movimiento de proyectiles o todavía no? Sí, ya lo vimos. Bueno, esto mismo se los han de haber platicado allí. Claro que lo dedujeron de otra manera, no con la ayuda del cálculo. Lo pueden trabajar de forma diferente, pero llegamos a lo mismo. El alcance horizontal se da, el máximo, para un valor de z igual a 45 grados. Eso supongo que ya lo tenían ahí, que ya lo conocían. ¿Y ya se los hayan dicho? Sí, pero no sabía sacarlo con cálculo. Sí, pues, o sea, de acuerdo. En física ya habían llegado a esto de otra manera diferente. Bueno, pues aquí lo tuvimos con el cálculo, aplicando la derivada como una aplicación de máximos y mínimos. Ahora, como no es una clase de física esto, R ya no la dieron. Si nosotros estuviéramos en física, pues esto tendríamos que deducirlo analizando cómo se comporta el movimiento de proyectiles. Obtenemos esa R y luego ya la derivamos, igualamos a 0 y resolvemos. Pero como aquí más bien se trata de la aplicación de la derivada y no explicar el movimiento de proyectiles, es por eso que R ya no lo dan como dato. ¿Verdad? En física no, esta expresión nosotros la tenemos que deducir, que tampoco es complicado obtenerla. Si ya vieron movimiento de proyectiles, pues ahí ya ustedes la trabajaron, ya la obtuvieron. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, ¿quién preguntaba? ¿Alguna duda con esto? No, profe, ninguna. La recomendación nada más es la misma. Tenemos que leer el problema bien, tenemos que entenderlo. Si no entendemos el problema, pues no lo vamos a poder resolver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con los problemas, algo más que hayan tratado de hacer?
¿No? No, profe. Vamos a resolver otro antes de que se nos vaya el tiempo. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Está bueno. A ver, problema 16. Lean el problema 16, por favor. Hay que leerlo cuidadosamente. Leanlo. Entiendan de qué se trata. Dice, el servicio de correos recibe una caja para envío solo si la suma de su largo y el perímetro de un corte transversal no exceda a 108 pulgadas. ¿Qué dimensiones tendrá una caja de sección cuadrada con el mayor volumen posible? Nosotros queremos mandar un paquete por correo, pero el correo tiene restricciones. Para que el correo nos acepte, la suma de el largo con una sección transversal no puede ser mayor de 108 pulgadas. O sea, tiene que ser 108, no más. Podría ser menos, pero entonces el volumen ya no sería el máximo. La pregunta es, ¿qué dimensiones debería de tener la caja bajo esas condiciones que tiene el correo, pero que nos dé el volumen máximo? Miren, de acuerdo al problema, la caja tiene que ser de sección cuadrada. Bueno, pues vamos suponiendo que aquí está la caja y esta es la sección cuadrada. Lo que nos dice es que la suma de lo que da de largo con la sección transversal, que bueno, no sabemos cuánto mide, llamémosle X, no debe de exceder el 108 pulgadas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos están pidiendo? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. ¿Qué es lo que tiene que ser máximo? El volumen de la caja. Muy bien, entonces, eso que queremos que sea máximo es lo que vamos a plantear en una ecuación. Bueno, ¿cuál es el volumen de esa caja? Área de la base por la altura. Ok, ¿cuál es el área de la base? Por lo largo en este caso. Sería XL. X cuadrada, pues, ese es el volumen. Como eso es lo que queremos que sea máximo, eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Solamente que ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es? Tenemos dos incógnitas. Tenemos dos variables independientes y ya quedamos que no podemos trabajar así. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar una ecuación secundaria que relacione las variables independientes y que en base a despejes y sustituciones podamos forzar a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. ¿De dónde vamos a encontrar esa ecuación secundaria? Del dato que nos dan. Del perímetro. Bueno, no es precisamente el perímetro. O sea, sí forma parte de, pero no es solamente el perímetro. De las condiciones que nos da el correo. ¿Qué condiciones marca? Que la suma de lo largo con un corte transversal, cuando mucho tiene que ser 108 pulgadas. No puede exceder a 108 pulgadas. ¿Podría ser menos? Sí, pero como nosotros queremos el volumen máximo, pues debemos tomar lo máximo que podemos nosotros tener en esas medidas, que es 108. Entonces, ¿a qué será igual 108?
Así es la suma de una sección transversal, que son 4 veces el lado, porque es del lado cuadrado, más lo que mide de largo, 4x más x. Y de ahí pues ya podemos despejar. Obviamente es más fácil despejar L que despejar X, que nos tendríamos que meter con fracciones. ¿A qué será igual a L? Pues va a ser 108 menos 4x. Bueno, pues este valor es el que vamos a sustituir ahí para forzar a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que B va a ser igual a x cuadrada por L. Que mide, Por 108 menos 4x. así es, 108 menos 4x. Bueno, pues ya que la tenemos con una sola variable, pues hay que aplicar lo que hemos aprendido de campo. Derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Y bueno, ya sea que lo quieran trabajar así como un producto, que además, bueno, si luego tuviera un factor común, se prestaría para resolver. O como es un polinomio muy pequeño, a lo mejor hasta nos conviene mejor multiplicar y que la derivada fuera más fácil. Sería 108 por x cuadrada menos 4x cúbica. Y ahora sí, la derivada es 216x menos 12x cuadrada. 216x menos 12x cuadrada. ¿Bien? Igualamos a 0. 216x menos 12x cuadrada igual a 0 y resolvemos la ecuación. A ver, dígame, 216 entre 12 es exacta. Sí, es 18. Ok, entonces voy a factorizar un 12x. Si sacamos 12x como factor común, me quedaría 18 menos x igual a 0. Y aquí vamos a resolver. Ya que está factorizado, decimos dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0, 12x igual a 0, por lo tanto tenemos un primer valor que es 0. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas es 0, resolvemos y tenemos un segundo valor que es 18. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Que el x igual a 18 va a ser el valor que vamos a sustituir en nuestra fórmula. Ese es el que nos da el volumen máximo. Y entonces, ¿este qué onda? Miren, y x vale 0. A ver, Pues no tiene medidas. bueno, no es que no tenga medida. Si x vale 0, la verdad es que no hay caja. Lo que no hay es caja. Solamente tendríamos los 108 de largo. No habría caja. Por lo tanto, si no hay caja, no hay volumen. Lo que nos está dando es el volumen mínimo. Porque si no hay caja, no hay volumen. Y nos está dando el volumen máximo. Pero si tuviéramos duda, pues ya saben, podrían recurrir al criterio de primera o de segunda derivada. Pero es muy fácil interpretarlo, como les digo. Si x vale 0, significa que no hay caja. Y si no hay caja, no hay volumen. Por lo tanto, este es el mínimo. Y 18, ¿qué unidades son? ¿108 qué? ¿Pulgadas? Sí. 18 pulgadas nos va a dar el volumen máximo. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, igual, podríamos primero calcular L, que sería 108 menos 4 por X, que vale 18. ¿Cuánto vale L? 36. Ok, 36 pulgadas. Ahora sí, ¿cuál sería nuestra respuesta? No podemos dejarlo así ya. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Para eso ya dijimos, hay que saber bien qué nos preguntan. ¿Qué nos están preguntando?
Las dimensiones. Entonces, nuestra respuesta va a ser que la caja de volumen máxima de sección cuadrada que podemos enviar por correo debe de tener 18 pulgadas en sus caras transversales. Esto sería X igual a 18 pulgadas. Y de largo tendría que medir 36 pulgadas. Esas son las dimensiones de la caja que podemos enviar por correo, respetando las restricciones del correo, y que tendrá un volumen máximo. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Los demás alguna pregunta? Todo bien. Bueno, entonces ese es el problema. Mire, vamos ahora con el problema 14. Problema 14. Necesitamos leerlo bien. Necesitamos entender de qué trata. A ver, léanlo por favor. A ver, ¿qué me pueden platicar? Nos están pidiendo la distancia mínima. Ah, no. ¿Pero de quién o qué? De 2 barcos. Eso es lo primero que había que aclarar. A las 7 de la mañana, alguien sin mucho que hacer detectó que teníamos 2 barcos que originalmente están separados por 60 millas. Vamos a suponer que este es el barco A, el barco B, y a las 7 de la mañana están separados por 60 millas. Ahí empieza el problema. A partir de ahí dice que el primero navega hacia el oeste a 20 millas por hora. Bueno, digamos que la velocidad en que llamamos B es de 20 millas por hora. Este barco va a navegar en esa dirección, 20 millas por hora. Y el segundo navega hacia el sur a 30 millas por hora. Quiere decir que la velocidad de A es 30 millas por hora. Mire, el llamarlos A y B es solamente para diferenciarlos. No tiene que decir que A es el primero que aparece, que B es el... No, es simplemente para diferenciar uno de ellos. Lo que sí es importante es que a cada uno de ellos les demos los datos que le corresponden. Entonces, se encontraban a las 7 a 60 millas y empezaron con esas velocidades. Uno al oeste, otro hacia el sur. De tal manera que va a llegar un punto en donde aquí va a estar B, aquí estará A, y nos dicen que a qué hora esta distancia es la menor posible. Esa es la que nos están pidiendo. De hecho, no nos preguntan cuál es la distancia mínima entre ellos. Nos preguntan a qué hora la distancia entre ellos es la menor posible. Entonces, originalmente están aquí, empezaron a recorrer estas distancias y va a llegar un momento en donde esta D es la menor entre ellos. Conforme vayan avanzando, pues ya va a cambiar el valor. La pregunta es, ¿a qué hora D es la menor posible?
Entonces, ¿qué andamos buscando? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo. ¿Qué es lo que tiene que ser mínimo? ¿Qué es lo que tiene que ser mínimo? La distancia entre los barcos. Así es, esa distancia que llamamos D. Miren, cuando nosotros vemos que se forma un triángulo rectángulo, pues casi debemos de hacer fiesta porque los triángulos rectángulos son muy cómodos de trabajar. Es decir, tenemos muchas herramientas para resolver triángulos rectángulos. Si tenemos algún ángulo involucrado, pues tenemos 6 funciones trigonométricas. Y si solamente, como en este caso, habla de los lados del triángulo, pues entonces tenemos el teorema de Pitágoras. Miren, este cateto de este triángulo rectángulo es la distancia que ha recorrido. Ahora, ¿cuánto valdrá este otro cateto? ¿Este cateto será la distancia que vea recorrido? Sería la distancia, los 60 millas menos la distancia que ha recorrido B. Así es. Realmente esta es la distancia que vea recorrido. Por lo tanto, este cateto son 60 menos la distancia que ha recorrido B. ¿Correcto? De acuerdo al teorema de Pitágoras, B va a ser, que es la hipotenusa, la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que sería la distancia de A al cuadrado más 60 menos X de B al cuadrado, que es el valor que toma el otro cateto. Y como eso es lo que queremos que sea mínimo, pues eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Solo que aquí tenemos un pequeño problema. Las variables. Tenemos 2. Miren, cuando a nosotros nos están dando velocidades en este tipo de problemas, a diferencia de lo que ustedes trabajan en física, aquí todas estas velocidades, aunque no nos lo digan, las vamos a tomar como si fueran constantes. Por lo tanto, nosotros para una velocidad constante tenemos una sola formulita. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, pues yo necesito sustituir estas distancias, porque aquí vamos a despejar. La distancia es velocidad por tiempo. Por lo tanto, la distancia de A, ¿cuál será? Pues la velocidad que lleva A por el tiempo que ha transcurrido. ¿Cómo nos quedaría? ¿30 por T? Así es, 30 por T. ¿Y cuál será la distancia que B ha recorrido? Igual, la distancia de B por el tiempo que tardó en llegar a ese punto, que sería 20 por T. Ahora, los tiempos son iguales, tanto el de A como el de B, porque los dos empezaron a mover a las 7 de la mañana y el tiempo en el que recorren esas distancias son iguales. Es el mismo tiempo. Es decir, el tiempo en el que B recorre esa distancia es el mismo tiempo en el que A hace este recorrido. Por lo tanto, D será la raíz cuadrada de la X de A al cuadrado, que sería 30 T al cuadrado, 900 T cuadrada, más 60 menos la X de B, que vale 20T al cuadrado. Ahora sí, tenemos la misma ecuación primaria, pero con una sola variable independiente. Ya no hay problema, ya podemos aplicarle lo que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Entonces, derivamos. A ver, ¿cómo nos quedaría la derivada?
No me dejen solo, ayúdenme. Es un medio por todo lo que está ahí adentro. Y luego todo esto multiplicado por, bueno, No. Medio de todo lo que está dentro. ¿Qué más? A la menos un A la menos un medio. A la menos un medio Por 1800t más... Todavía no hago la otra. más 2 por 60 menos 20t a la 1. la 1 por menos 20. así es. Sesenta menos 20 al cuadrado como una agua n. N por u a la n menos 1 por la derivada de. Ok. Antes de igualar a 0, le vamos a dar forma a esto. C va a ser igual a, miren, pausado. Para hacerlo positivo y regresamos a la nomenclatura de radicales, sería 2 veces la raíz de 900t cuadrada más 60 menos 20t al cuadrado. Y arriba nos quedarían 1800t menos 40 por 60 menos 20t. Esa ya es la derivada dándole forma. Ahora, ¿qué hacemos con la derivada? Pues la igualamos a 0. Mire, la ventaja de haber pasado esto abajo es que todo lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando a 0. Y todo eso se va a hacer 0. Entonces, Sí. ¿qué nos va a quedar? ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Esto no lo quiero que se revuelva. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 1800t. Esto también ya lo podemos multiplicar. Menos 40 por 60 nos da menos 2400. Menos por menos me da más. 40 por 20 son 800t más 800t igual a 0. Y ya nos quedó muy cómodo de resolver la ecuación. 1800 más 800 nos da 2600t menos 2400 igual a 0. Despejamos para t. 2600t va a ser igual a 2400, por lo tanto t es 2400 entre 2600. Podemos cancelar esos ceros. ¿Qué será? Está dado en horas. Acuérdense que salió de las velocidades que son millas por hora. Por lo tanto, t tiene como unidades horas. ¿Cuánto nos da? Punto 92. Ahora, abusados. Esa no es la respuesta. Eso no es lo que nos piden. Volvemos a lo mismo. Deben de tener mucho cuidado con lo que nos están pidiendo. A ver, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos preguntan? ¿En qué momento se encontrarán? ¿Sí? ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? ¿Eso qué significa? Pues tenemos que poner la hora. Entonces, si dice que empezó a las 7, más una hora en lo que se movieron, pues son, o sea, le tendremos que sumar el tiempo que nos dio, ¿no? Sí. Sí, exacto. Es a las 7:55. Ok, bueno, mire. Esta quedamos que no es la respuesta porque no nos preguntan cuánto tiempo tardó, sino a qué horas, en qué momento se encuentran más cerca uno del otro. Punto 92 de hora
podemos pasarlo a minutos, que es lo más común. O sea, nosotros no se acostumbra a decir a las 7:92 horas estaba más cerca uno del otro, sino que el punto 92 lo pasamos a minutos y entonces decimos a las 7 horas con 55. 55 minutos se encuentran más cerca los barcos. A esta hora se encuentran más cerca los barcos uno del otro. ¿Ya? Es aproximadamente a las 8 de la mañana. Esto era lo que nos preguntaba. ¿A qué horas están más cerca uno del otro? Y bueno, pues están más cerca a las 7:55. Es decir, casi a las 8. ¿Alguna pregunta con el problema? ¿Alguna pregunta con el problema? Todo claro, profe. Bueno, miren, como solamente nos preguntan eso, bueno, está bien. No tiene caso meternos a cosas que no nos preguntan. Pero si además nos pidieran y cuál es la distancia mínima entre ellos, pues ya con este dato de punto 92, nosotros lo sustituimos aquí, podemos encontrar la distancia que hay entre ellos. Para encontrar la distancia, sí tendríamos que sustituir solamente punto 92, porque ese es el tiempo en donde se adquirió esa distancia mínima. Ahora, si la pregunta, otra vez, si la pregunta fuera, además, ¿cuál es la distancia mínima? Entonces, este punto 92 lo sustituimos aquí, hacemos operaciones y lo que de ahí resulte sería la distancia mínima. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profe, todo bien. Bueno, ok. Miren, dos cosas. Primero, hoy estoy tratando de resolver problemas diferentes en cada una de mis clases. Yo tengo 4 clases de cálculo. Una a las 7, esta de ustedes a las 11, a las 12 tengo otra y a la 1 tengo otra. Todas de cálculo A. Y voy a tratar de que los problemas que resuelven cada clase sean diferentes. Para que si ustedes quieren ver cómo se resuelven más problemas, pues pueden entrar. Ahí les compartí una liga de un canal de YouTube donde he estado subiendo algunas de las clases. Y lo identifico con el número de grupo y la fecha. Por ejemplo, el número de grupo de la mañana, de las 7, es el 4001. Y hoy es el 28 de octubre. Pues, si se calcula 4001, 28 de octubre. Los problemas que resolví a esa hora fueron diferentes que estos. Los que voy a resolver, por ejemplo, con el grupo que sigue, pues igual cálculo A, me parece que es el 4018. Una cosa así, pero bueno, los números son diferentes con la misma fecha de hoy. Entonces, ahí van a tener otros problemas para que si quieren ver cómo se resuelven, les pueda servir. A menos que me pregunten como duda uno de los que ya hice, pues ahí ya lo tendría que repetir. Pero la idea es que sean diferentes. Esto porque no nos podemos quedar más tiempo resolviendo este tipo de ejercicios. Necesitamos continuar. Y entonces mañana, y después de que chequemos dudas, si es que hay alguna duda con algún problema, vamos a pasar a otra aplicación de las derivadas. Como les digo, tienen muchas aplicaciones. Por cuestión de tiempo no podemos ver todas ellas. Pero mañana vamos a hablar de otra. Se conoce como la regla del L'Hopital, que nos va a permitir resolver límites que están indeterminados, así como lo resolvimos generando una nueva función o tabulando. Bueno, pues ahora lo vamos a poder resolver con esto de las derivadas. De hecho, por ahí algunos que ya lo conocen estaban muy ansiosos de utilizarla cuando fue el examen.
de cálculo A. Pero como no teníamos nosotros todavía esto, pues no lo podíamos aplicar. Bueno, pues ya mañana hablaremos de la regla de L'Hopital para límites indeterminados, que son los que dan 0 sobre 0, infinito entre infinito, y hay algunos otros casos de indeterminación. Entonces, esas dos cosas. Ahí están los videos para que si ustedes los quieren checar, la liga por ahí ya se las compartí en Edmodo. Busquen la clase de hoy de algún otro grupo. Al menos ahorita solamente llevo el de las 7 y el de ustedes. Y sí, los problemas fueron diferentes. Ahí tienen más información. Igual, si algún problema de los que vieron no les queda claro, pues también me pueden preguntar. O sea, no pasa nada. No tiene que ser necesariamente problemas que hayamos resuelto aquí. No. Ya ustedes si tienen dudas, igual lo pueden preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues entonces, mañana, después de las dudas, empezamos con la regla del L'Hopital. Hoy aquí le dejamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Les vaya bien, nos vemos mañana.